Hoy tenemos aquí entre nosotros, desde agradecer, aprovechando que está aquí en Barcelona, a Hugo Masei, es especialista en psiquiatría, en psicología infantil, lleva 10 años creo ya, ¿no? Con el 20 años ya, cuidando, 20 años, 20 años ya con esa experiencia que ahora conoceremos, que es realmente interesante. Ha dado conferencias, ha impartido clases en la Universidad de La Laguna, también en Buenos Aires. Es escritor polifacético, también ha escrito libros de poesía, ¿no? Novela, y técnico también de psicofarmacología. Y el libro este también que acabamos de comentar ahora, Del invento a la herramienta, que es un libro donde está comentado toda esta experiencia de cuidar cuidando. Un libro ejemplar reservado para mí, que es muy interesante. Bueno, gracias por estar aquí, digamos, la invitación, gracias a la institución que me invitó. Una invitación siempre es un reconocimiento, y eso es un reconocimiento a la tarea de uno, y eso siempre se debe agradecer. Sí, así como ustedes están trabajando en el cambio en la educación, nosotros estamos trabajando en el cambio en la salud mental infanto-juvenil para tratar de mostrar que hay otras formas de acercarse a los niños y a los adolescentes con problemáticas graves, que no solamente es el consultorio y el hospital, el tan viejo conocido hospital, sino que también hay otras experiencias que son sumamente importantes en la vida de los niños y que pueden aportar bastante a mejorar su problemática y a mejorar su calidad de vida. Así como la lectura, las clases para mí son una obra en colaboración, y quien habla no es menos importante que quien escucha. Así que vamos a hacer una especie de introducción al tema. Yo les voy a mostrar luego lo que hacemos, porque es muy importante en nuestro campo no solamente partir de la teoría, sino también mostrar lo que se hace. El mundo sí es un mundo que es muy reacio a mostrar lo que se hace, y además es muy difícil entrar en los consultorios. Pero nosotros podemos mostrar lo que hacemos porque no es un consultorio, es un zoológico. Y en el zoológico todo está permitido. Entonces, cuando hace 20 años yo comencé con esta experiencia en un hospital infanto-juvenil, que es el único que hay en la América del Sur hasta México, que es un hospital psiquiátrico infanto-juvenil, donde hay internación de niños y niñas. Cuando yo llevé esta idea, me miraban mal, dijeron, este muchacho necesita otra medicación, porque plantear algo con niños y adolescentes en un zoológico quedaba como muy descolocado frente a lo que la medicina tradicional y la psicología tradicional plantea para estos casos. Pero esto surge de algunas ideas que yo tengo acerca de la medicina y la psicología y el psicoanálisis, que me gustaría compartir con ustedes para que ustedes tengan idea de dónde viene esta idea que a mí me apasiona, y que es trabajar con recursos que no tienen nada que ver con la salud en el tratamiento de niños graves. ¿Y por qué? Ustedes preguntarán, ¿y es posible plantearse la utilización de recursos comunitarios o no convencionales en el tratamiento de patologías severas? Sí, sí, y el hecho que vamos a ver lo va a mostrar. Digamos, 20 años ininterrumpidos de labor para un país como Argentina, que es un país pobre, que es un país que tiene muchísimas contradicciones, pero que tiene mucha cultura en relación a esto, al mundo sí. Es todo un éxito ya el hecho de que tengamos tanto tiempo de trabajo en algún lugar así, y que además esté avalado por un conjunto de colegas desde el campo de la psicología, de la medicina, de la educación, que es casi un milagro. Yo creo que sí es posible plantearse este tipo de situaciones, porque el territorio de la salud mental es un campo de la realidad para mí, que va más allá de lo que conocemos como tarea psicológica, psiquiátrica. Ya
que se trata de la existencia objetiva de individuos que fracasan en la vida social y necesitan ayuda. Lo importante es entonces crear instancias diferentes, creativas, que permitan su inscripción en el mundo de los iguales. Esto ya lo planteaba Freud, no estoy planteando ninguna cosa extraña, cuando Freud planteaba que la neurosis iba a ser tan frecuente como la tuberculosis con el correr del tiempo, planteaba que la tarea de los analistas iba a ser la creatividad. Yo le agrego a eso el peligro más serio que tiene el psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología es el aburrimiento. Con lo cual, si no somos creativos, el tema es que se va a poner un poco complicado. Hago entonces una observación respecto de esto y comprender esta propuesta o mi propuesta alternativo no quiere decir ni debe leerse como excluyente. ¿Vuelvo a repetir? ¿O se entendió? ¿Se entendió? ¿No? Sí. Alternativo no quiere decir excluyente. En síntesis, algunos de los elementos fundamentales que caracterizan la utilización de recursos comunitarios en la rehabilitación de pacientes psiquiátricos son dos. Primero, la posibilidad de una vida independiente y autónoma en contacto con el mundo del trabajo y la sociedad, y en general desvinculada de instituciones y familia. Y la segunda es la posibilidad del crecimiento de la capacidad de relación y de gestión de los propios problemas personales, de los conflictos de trabajo y de grupo, y la posibilidad de tomar conciencia de los propios límites y de los propios errores. Los técnicos en salud mental de los organismos internacionales llaman a esto, a lo que yo hago, o lo que yo propongo, reconversión de los sistemas de atención psiquiátrica. Cuando se refieren a estas prácticas que no tienen nada que ver con el modelo asistencial convencional. Términos como recreación, prevención, acción social, son usados muchas veces para descalificar valores que están promoviendo o que se están promoviendo a través de la práctica. Ustedes van a ver, esto se ve mucho también en nuestro país, cómo nuestros colegas se subyugan ante la presentación de cuadros graves de chicos. En este momento yo tengo una charla que tiene un éxito maravilloso en todos los lugares donde voy, en España, en Latinoamérica y en Argentina, porque tengo una charla acerca de los chicos que matan a otros chicos, de los niños asesinos. Es maravilloso cómo se subyugan con eso, pero no con estas prácticas convencionales. Quiere decir que el horror tiene más público. ¿Está bien? Es decir, si yo hubiese venido a hablar hoy aquí de niños asesinos, esto estaría lleno, porque estarían interesados en saber qué pienso de estos niños que matan a otros niños, y que comenzó en el 92 con la muerte de un niño en Londres a manos de otros dos. Y yo desde entonces, y tengo los vídeos de ese juicio, sigo esta historia que después siguió en Arkansas y después siguió en Buenos Aires, con niños que matan a otros niños. Y tengo una posición respecto a esto que puedo fundamentar. En relación a esto, por más que se los condene, como en el caso de Inglaterra, no hay solución. Son niños que salen de un lugar de representación y no entran en otro lugar de representación. Tema de otra charla, si quieren la vemos, cuando quieran me invitan y hablamos de niños asesinos. ¿Sí? Ahora veamos. ¿Por qué se plantea el trabajo alternativo como una herramienta a ser usada extramuralmente en espacios no ligados a la red de salud? Me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones en relación a las instituciones y sus fines socialmente aceptados. Hay un trabajo de Michel Foucault que se llama La verdad y sus formas jurídicas, donde él define el panóptico.
que en su opinión es uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad, una fuerza que se ejerce sobre los individuos a manera de vigilancia y control y corrección, y que constituye una dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. No voy a hacer aquí un análisis, quédese tranquilo, de las instituciones que actualizan estas características del panoptismo que plantea Foucault, propias de la sociedad industrial capitalista. Simplemente quisiera mostrar cómo en un nivel más elemental funciona en lo cotidiano, en las instituciones que encuadran la vida y los cuerpos de los individuos, es decir, en un nivel individual. ¿En qué consistía y para qué servía el panoptismo? Voy a proponer para esto una adivinanza que la hago permanentemente y vamos a trabajar un poquito la cabeza, que lo muestra claramente. Plantearé una institución que existió en el siglo XIX. No voy a decir a qué institución me refiero. Se trata de que entre todos adivinemos. Era una institución de 400 personas solteras que se levantaban a una determinada hora, que debían asearse en tantos minutos y hacer las cosas que uno hace cuando se levanta. A las 8 comenzaba el trabajo, que seguía durante todo el día, con el intervalo de 1 hora para almorzar. A la noche se regresaba, se cenaba, se practicaba una oración colectiva y luego se volvía a los dormitorios. Todos los días menos los domingos, que se preservaba para la recreación, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Los pensionados no tenían contacto con el mundo exterior. No se admitían nuevos pensionados, sino por una rigurosa selección, y los paseos ocasionales debían hacerse bajo la vigilancia de las personas encargadas del lugar. Es decir, el control era total, moral, laboral, económico. ¿Qué institución se les ocurre que puede ser? ¿Un psiquiátrico? ¿Una cárcel? Bueno, en el fondo la pregunta no tiene la menor importancia, pero se podría decir que es una institución de hombres o de mujeres, jóvenes o adultos, una prisión, un internado, una escuela, un reformatorio. Por lo visto no se trata de un hospital, pues se habla de trabajo, y por lo mismo no se trata de un cuartel. Podría tratarse de un hospital psiquiátrico o inclusive de una casa de reposo. Bueno, era simplemente una fábrica textil de mujeres que existió en Francia, en la región del Ródano, y reunía a esa cantidad de personas. Habrá quien diga que este ejemplo es una caricatura risible, una especie de utopía. A esto yo respondo que existió en la realidad, y a gran escala a principios del siglo XIX y parte del XX. Muchas personas trabajaron en distintas partes del mundo con este régimen, y en un número que entonces era considerable en millones. Ahora bien, esto no se realizó solo en instituciones industriales, sino que una serie de instituciones que surgen en esta época y que respondían a los mismos modelos y principios de funcionamiento comienzan a aparecer. Orfanatos, centros de formación, hospitales psiquiátricos, instituciones pedagógicas, todo lo que los norteamericanos llaman asylum, y que un historiador de este país ha estudiado y publicado en un libro que todos conocemos. Me refiero a Erving Goffman, y el libro se llama Internados. Hay una definición en el mismo que me parece importante leerla textualmente en relación al tema que nos ocupa. Abro cita. Una institución totalitaria puede considerarse como un lugar donde un grupo de personas condicionadas por otras no tienen la menor posibilidad de elegir su forma de vida. Pertenecer a una institución totalitaria significa estar a merced del control, del juicio y de los proyectos de otros, sin que el interesado pueda intervenir para modificar la marcha y el sentido de la institución. Cierro así.
De acuerdo a esta definición, como ven, no hay casi ninguna institución por la que hayamos pasado que no tenga un rasgo de él. Pero hablamos de pacientes, específicamente psiquiátricos, o cuando hablamos de ellos, recordemos que cuando en la antigüedad se internaba un sujeto, este era un individuo marginado en relación a la familia, a su grupo social, a la comunidad a la que pertenecía. Era alguien que estaba fuera de la regla, marginado por su conducta, por su vida irregular, por su patología. En nuestra época, todas las instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, prisiones, no tienen por finalidad excluir, sino por el contrario, fijar a los individuos. Concepto contrario a lo que ustedes vienen escuchando hasta ahora en todos lados. Defiendo esta posición donde sea, con catedráticos catalanes también. La fábrica no excluye a los operarios, los liga a su aparato de producción. La escuela no excluye a los niños, aun cuando los encierra, los liga a su aparato de transmisión de saber. Los hospitales psiquiátricos no excluyen a los pacientes, los vinculan a un aparato de corrección y normalización, es decir, los cronifican. ¿Está bien? ¿Se entendió? Se podría oponer el concepto de reclusión al de secuestro, para mí. Es decir, siglo XVIII, reclusión de los marginales o refuerzo de la marginalidad. Siglo XIX en adelante, hasta nuestros días, secuestro, inclusión y normalización, es decir, aislamiento. ¿Para qué sirve? En primer lugar, todas estas instituciones que nombré tienen la curiosa propiedad de contemplar el control, la responsabilidad sobre la totalidad o casi la totalidad del tiempo de los individuos. Se encargan en cierta manera de toda la dimensión temporal de la vida de los individuos. La primera función del secuestro sería la explotación de la totalidad del tiempo. La segunda función es no ya controlar el tiempo, sino sus cuerpos. Hay algo curioso en estas instituciones, y es que aparentemente son especializadas. Por ejemplo, los hospitales psiquiátricos fueron creados para curar. Su funcionamiento supone una disciplina general de la existencia que supera ampliamente el fin para el que fue creado. Por ejemplo, no siempre logran curar. La tercera función de estas instituciones de secuestro consiste en la creación de un nuevo y curioso tipo de poder. Las personas que las dirigen se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a unos y aceptar a otros. Los individuos, sobre todo los que se ejerce el poder, puede ser el lugar de donde se extrae el saber que ellos mismos forman y que será transcrito y acumulado según nuevas formas, o bien ser objetos de un saber que permitirá nuevas formas de control. Por ejemplo, hay un saber psiquiátrico que nació y se desarrolló hasta Freud. Ahí se produce la primera ruptura. El saber psiquiátrico se formó a partir del campo de la observación, ejercida práctica y exclusivamente por los médicos que detectaban el poder en un campo institucional cerrado, que era el asilo o el hospital psiquiátrico. La pedagogía se formó igualmente a partir de adaptaciones mismas del niño a las tareas escolares, adaptaciones que, observadas y extraídas de su comportamiento, se convirtieron en leyes de funcionamiento de las instituciones y formas de poder ejercidas sobre ellos. Por ejemplo, los niños tienen que comenzar el colegio a los 6 años. Si ustedes tienen algún libro de pedagogía que diga por qué a los 6 y no a los 18, yo estoy dispuesto a discutirlo. ¿Sí? Bien, los programas alternativos tratan de ser una instancia que no sea ni de exclusión ni de secuestro, y pivotea por su práctica particular entre la tarea de las instituciones psiquiátricas y las instituciones productivas.
es decir, la sociedad. Es por esto que la tarea tiene mucho con lo que acabo de exponer, pero con la idea que se puede producir una nueva forma de trabajo desde los hospitales psiquiátricos para indagar desde la creatividad donde todos no están dispuestos a hacerlo. Esta tarea tiene la dificultad en las implicancias posteriores, y es que un joven que encuentre una instancia que lo incluya luego en la producción, en el campo educacional o en la familia, tendrá que saber que va a estar con este sesgo. No es lo mismo estar internado o ser atendido en un hospital psiquiátrico que no serlo. Bien, ustedes saben que hay un concepto de salud que proviene de la medicina tradicional y que era, y durante muchos siglos fue así, que era el silencio de los órganos. Quiere decir, si a uno no le duele nada, tiene salud. Como que hay una división bastante clara en relación a qué es la salud para la medicina tradicional. Bueno, para mí no es lo mismo. Está claro, ¿no? Bien. Hay corrientes dentro de la salud mental que ustedes deben conocer. Dentro de esta heterogeneidad que tiene la salud mental, yo puedo recortar 3 corrientes a mi juicio. Vamos a ver si coincidimos. Que no siempre es estable, ¿no? Una corriente asilar, que la vimos recién, con el concepto de secuestro o de asilamiento, digamos. Una corriente tecnocrática y una corriente alternativa. La corriente tecnocrática, la segunda, apunta al aplanamiento simbólico, donde las peleas por las líneas teóricas que se llevan a cabo en estas instituciones que supuestamente atienden y asisten a los pacientes, se transforman en verdaderos atolladeros para los mismos pacientes, que no tienen nada que ver con esto. La cuestión si somos kleinianos, freudianos, lacanianos, cognitivistas, conductistas, no tiene nada que ver. Si yo soy sólido en lo que hago, me da lo mismo que sea. El problema es que cuando uno no tiene solidez, tiene miedo. Entonces, cuando tiene miedo, hace que el otro no pueda opinar. Como nosotros en la República Argentina, afortunadamente, la práctica de la salud mental infanto-juvenil es una especialidad, cosa que en España no. Tenemos ciertas ventajas. Para yo presentarme ante ustedes y para trabajar en La Laguna y para trabajar en Barcelona y en Zaragoza y demás, tengo que mostrar de dónde vengo. La formación en nuestro país son 4 años de pediatría y 4 de psiquiatría infantil, con un programa concreto de atención teórica y práctica. Es decir, que en realidad paso por un hospital, hago guardia, tengo niños internados, los veo, y ya soy pediatra, con lo cual tengo alguna ventaja sobre la gente que opina sobre la salud mental de los niños sin conocerlos o haberlo visto solamente en un libro. Si lo veo en un libro, nunca termino de embarcar. Y el país, o el país como España, no tiene la especialidad. Es decir, yo tengo un juicio contra la Audiencia Nacional porque no me quieren reconocer como especialista en psiquiatría infantil. Ustedes se reirán, pero yo fui a Madrid y cuando pedí que me dieran el título de especialista presentando todo lo que me pedían que presentara, me dijeron es que no existe en todo el territorio español el título. Ah, entonces estamos en un problema porque en el lugar donde yo resido, que es Barcelona, y donde trabajo en la pública, contratado por el ICS, hay servicios de psiquiatría infantil con jefes a cargo y hay catedráticos de psiquiatría infantil. Es una contradicción en un país donde no existe la especialidad que haya catedráticos. Porque ¿quién les dio la formación? Entonces me miraban como si estuviera preguntando la temperatura media de Jujuy, agradeciéndole al colega que estaba por aquí, ¿no? Y me hacen hablar con un montón de abogados del ministerio que venían y se sentaban frente a mí y yo decía siempre la misma pregunta.
ustedes me pidieron que yo presentara una cantidad de papeles que los tienen ahí, avalado, la cantidad de chicos que atendí, cómo me formé, en dónde, con qué hospitales, en qué condiciones, por qué. Bueno, homológuese a pediatría. No, yo no quiero ser pediatra, quiero ser psiquiatra infantil. No, pero que no existe. Y si no existe, entonces sacame todo lo que está. Porque yo quiero tener las mismas condiciones. Como no me pudieron, me terminaron diciendo, bueno, acá es así. ¿O lo aceptás o te vas? Bueno, yo no te lo acepto y te hago un juicio. Y me lo van a tener que dar algún día. ¿Sí? Porque en realidad, no sé si hay alguien que me pueda tomar examen. A lo mejor ese es el problema que tiene. Pero bueno, me dieron miles de explicaciones. Una de ellas era bastante irrisoria. Me plantearon que los que hacen psiquiatría de adultos tienen una parte de infantil. Ah, y le digo, entonces es mucho peor. Porque si tú me dices que no existe la especialidad en todo el territorio español, los que hacen adultos, ¿quién le imparte la infantil? A lo que la señora que estaba enfrente mío me miraba así como si yo estuviera preguntando la temperatura media de las variables. Entonces terminamos en nada. ¿Sí? Bien, entonces, estas disputas apuntan a que el niño no pueda ver. Y después viene la corriente alternativa, que es donde se inscribe este programa que yo les vengo a presentar, que lo van a ver, y que a mí me gustaría que primero lo miren, porque es importante que ustedes sepan cómo funciona y qué se hace con ellos, y luego ustedes me preguntan qué se les ocurre a partir de ver eso, y yo les contesto todas las preguntas que ustedes quieran. Cómo llegan los niños, qué tipo de niños son, cómo se trabaja y demás, porque van a ver un conjunto de chicos trabajando que me parece que le va a resonar algunas preguntas, y entonces hacemos como una especie de ping-pong. Yo estoy dispuesto a que nos quedemos a esperar lo que ustedes quieran, yo no tengo ningún límite de cosas, pero fíjense lo que hacemos hace 20 años y luego, ¿sí? Nosotros estamos buscando cambiar de alguna manera la idea sobre la salud mental infantil, que no es solamente un espacio ligado a los consultorios, a los hospitales, sino que hay muchísimas experiencias fuera de estos lugares que son muy útiles para los niños, al igual que todo. Por eso remarcaba lo de alternativo, no quiere decir excluyente. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos este programa como un puente entre las instituciones de salud mental y la sociedad. ¿Sí? Foucault decía, sin reinserción social no hay cura. Lo que tenemos es que no siempre de este lado la sociedad acepta esta situación. Entonces tratamos de que los niños y los adolescentes no puedan vivir esa discriminación positiva en relación a su patología, a su dificultad. Y tratamos en lo posible de que sea lo más parecido a la sociedad. Por eso elegimos el trabajo. Yo cuando pensé en esta experiencia me recordé muchísimo de Winnicott. El trabajo y el juego tienen la misma base. El niño con el juego rehace en la fantasía lo que se ha dañado en la realidad. Y el adulto en el trabajo es exactamente lo mismo, la misma base. Quiere decir que si esto funciona y la ecuación es así, vamos a seguir teniendo chicos que van a poder hacer esta experiencia y que les va a servir. Ya pasaron más de 800, con lo cual en este libro está la investigación que llevamos a cabo durante 2 años. Agarramos 60 chicos al azar que habían pasado por el programa después de 5 años, y utilizando la escala de reinserción social del DSM-4, que es, como ustedes saben, ese famoso compendio que todos usamos para que la Seguridad Social pague las prácticas, mostramos cómo estos chicos tienen una tasa positiva de mejoría del 75%. Igual no son contratados, no tienen lugar en la sociedad, no van a las escuelas habituales.
¿De dónde provienen? Igual lo has dicho ya. Los chicos, Sí. de toda la red de hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier trastorno. A nosotros no nos preocupa la patología. Es decir, que la patología, si bien nosotros somos especialistas y podemos determinar qué chico puede trabajar con tal cosa y no con tal otra, por ejemplo, si tengo un chico con rasgos obsesivos, no lo voy a poner a cortar fruta en forma habitual, porque eso fomentaría la certificación de sus síntomas. Pero en todo caso, sí tenemos una previa, digamos, el mecanismo de derivación al programa es el siguiente. Cada hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sector de salud mental, en cuyo sector de salud mental hay una parte infantil. En todos lados. En esa parte infantil, los colegas que ven que su paciente, este programa les puede ser de utilidad, lo puede derivar por un objetivo: la resocialización, el trabajo con pares, la situación de mejorar sus hábitos, el objetivo que él considere. Lo envía, nosotros hacemos una admisión, una entrevista de admisión con sus padres, y el niño mientras tanto va a recorrer el lugar para ver qué es lo que hacen, porque esto no es un paseo, ni para los niños pequeños ni para los niños adolescentes. Está todo muy bien ordenado. Los que llevan a cabo el programa es un equipo interdisciplinario. Nosotros tenemos terapistas ocupacionales, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, facilitadores que son acompañantes terapéuticos, que ustedes escucharon hablar. El chico comienza una vez por semana. En el caso de los niños pequeños siempre es una vez por semana, hasta los 12, porque es un espacio lúdico. Es para que el chico en ese espacio vea qué puede hacer para que luego en el espacio terapéutico eso tenga una productividad. Mientras que en los chicos más grandes el objetivo es o educativo o laboral. O se reinserta en la escuela, o se reinserta en algún espacio de la sociedad para que él pueda trabajar y con ese trabajo ayudar a su familia o manejarse de determinada manera. Cosa que obviamente a veces sucede, a veces no, depende de la sociedad, pero que nosotros vemos que el chico es capaz, puede. Por supuesto que en este puente imaginario que hablábamos recién, donde están las instituciones y la sociedad, está sostenido por pilotes. Esos pilotes para nosotros son la familia, los tratamientos psicofarmacológicos, todo lo que ustedes quieran, hasta llegar al otro lado. Por supuesto que esto, en el año 93, cuando yo estuve por primera vez aquí presentando este programa en un congreso que hubo en el Princesa Sofía, el profesor Bayús, que es una personalidad muy importante, se mostró muy interesado, y cuando terminé mi conferencia en el hotel, a la noche me vino a ver el secretario de Maragall. Quería poner esto en el zoológico de Barcelona. Luego Maragall se fue y esto no se pudo hacer. Pero en todos lados hay zoológicos, en todos lados hay trabajadores de salud mental, en todos lados hay niños que tienen dificultades. Si vamos a las estadísticas, si les gustan las estadísticas, las hacemos. La discapacidad en cualquier parte del mundo es el 0,8 por mil de la población general, dentro de la cual está las discapacidades motoras, sensoriales y mentales. Quiere decir, si hay 100.000 habitantes, hay 1.000 que son discapacitados, de los cuales la mayoría son mentales, niños y adultos. Si uno hace esa cuenta rápidamente, se da cuenta que zoológicos hay en muchas partes, pero no se puede hacer simplemente en un zoológico, se puede hacer también en las plazas, se podría hacer en las playas de Casteldefels, se podría hacer en cualquier lugar de trabajo y donde haya gente dispuesta a la creatividad y a no aburrirse. La
posibilidades de implantarlo en España. Has dicho que ha habido una... Y lo que pasa es que es una decisión política implantarlo o no implantarlo, no es una decisión sanitaria. Te diría lo mismo que me dijeron los cubanos cuando yo fui a hacer atención primaria en el año 87 a Cuba, cuando era pediatra. Lo primero que me dijo Ordóñez Carceller, que es el jefe de prevención de todo Cuba, chico, con el sombrero que tiene el tejano, me dijo, chico, la atención primaria no es una decisión sanitaria, es una decisión política. Esto es una decisión política. Si tú tienes en la Generalitat gente que lo quiere hacer, se hace. Si tú tienes en la Generalitat gente que tiene miedo y no lo quiere hacer, no se hace. Si los convences, se puede hacer. Yo vengo habitualmente a Barcelona, estoy con la gente de Orienta, muchas veces he estado con el Monsicar, con toda la gente que tiene hospitales de día. Eso ya lo conocen. Si lo quieren hacer, se puede hacer. El tema es que hay que tener gente dispuesta a hacer eso, no trabajar para trabajar en un consultorio. Gente para trabajar en consultorio en todos lados. El tema es abrir la cabeza y pensar que podés trabajar en el consultorio, como yo trabajo en mi consultorio, y además tener estas cosas para disfrutar la posibilidad de que muchos más pequeños y adolescentes puedan tener otra expectativa de vida. En todos estos años que lleváis haciendo el programa, ¿os habéis encontrado con casos de apatía? Es decir, chavales con los que no funcionan. Sí, sí. ¿Por qué no? El niño viene. Suponte que tú eres una terapeuta y tienes un niño y me lo derivas al programa, pensando que ese niño puede gustarle la actividad. Y resulta que luego después de un mes nos damos cuenta que al niño no le gusta. No sirve trabajar contra el deseo del niño. Por supuesto que los chicos que no se adaptan no se quedan. No es obligatorio. Se pueden quedar 6 meses, se pueden quedar 4 años, como ese chico que viste ahí. Lo marca el propio niño. Lo marca el propio niño. El interés. Lo que sí te digo es que este es un espacio donde si yo te marco la diferencia, ya no lo pensamos desde el niño, pensémoslo desde el profesional. Si yo te invito a ver esta experiencia y después te llevo al hospital, ¿a vos qué te va a interesar más? ¿Estar en el hospital o estar acá? Yo te muestro, te digo, te llevo al hospital de día del hospital donde se atienden miles de niños. Te llevo a la sala de internación donde hay internación de 40 y 40 y 80 camas permanentemente llenas. ¿A vos te gusta trabajar acá o te gusta trabajar adentro del hospital? Para el niño es lo mismo. El niño ve que de pronto el hospital le ofrece un espacio que es necesario, que se debe tener, porque todos estos niños están con tratamiento. La condición para que estén en el programa es que estén en tratamiento. A mí no me importa qué tipo de tratamiento, porque para eso soy especialista. Si el tratamiento no funciona, yo me comunico con el terapeuta y digo, mira, acá no anda. O lo cambiás, o te lo llevás, o le sacás la medicación, o se la ponés, porque para eso, obviamente tengo autoridad para hacerlo. Conozco, tengo un libro escrito sobre psicofarmacología infantil, a pesar de que yo no utilizo fármacos. Solo te iba a preguntar si están medicados o no. Están medicados muchos de estos chicos, pero están medicados porque necesitan estar medicados. Hay medicaciones que le deben darse, se deben dar. No la medicación y la polifarmacia que hay en España y que yo viví durante los 2 años que viví acá. Y la polimedicación que se ejerce en Estados Unidos, por supuesto que no. Pero hay niños que necesitan estar medicados. Es lo mismo que si tú tienes un adulto que no duerme y tiene un insomnio pertinaz. Primero que duerme y después hablamos, pero tiene que dormir. Obvio. Entonces, ¿los chicos tienen que ser medicados? Sí, cuando corresponden. Ahora, lo que pasa es que para hacer buenos diagnósticos tienen que tener especialistas. No medicar que todos los chicos son TDA o ADD, porque se mueven, porque porque son turbulentos, porque no se pueden quedar quietos en la clase y todo lo demás, cuando son chicos que se quedan 2 horas frente a una computadora. Eso no es ningún chico hiperkinético. Un chico que pueda quedarse 1 hora jugando o 1 hora mirando televisión no es un chico hiperkinético. Lo que pasa es que no ha encontrado su lugar. No existe eso. No existe en ninguna parte del mundo que un chico, porque se mueva, hay que medicarlo con Ritalina o con atomoxetina. Tenés que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico lo tiene que hacer gente que sepa de qué habla. No lo puede hacer la maestra con la escala de Conner o el padre con la escala de Conner, porque eso es
un reduccionismo absolutamente infantil. Entonces, yo por eso no voy a medicar a un niño, pero si lo necesita, se lo medicará. Entonces yo te pregunto, ¿llegáis a reducir la medicación o a eliminarla con...? Estos chicos, la mayoría reducen la medicación a los pocos meses de estar en el programa. Casi todos. Los que toman antipsicóticos reducen su medicación al máximo. Nosotros somos partidarios en Argentina de la monodroga, en todos los casos, para todos los chicos. ¿Por qué de la monodroga? Porque las medicaciones se tienen que dar para el síntoma cuando hay una estructura. No se medican síntomas, se medican estructuras. No se medica el síntoma, se medican estructuras. Si tú no sabes hacer diagnóstico de estructura, entonces no vamos a hablar de nada. Primero hablemos de estructura. ¿Qué estructura tiene el chico? ¿A qué se le va a medicar? ¿Qué se le va a medicar porque se mueve? Después se lo medica porque está triste, después se lo medica porque no puede dormir, después se lo medica porque no puede comer. Entonces toma 5 pastillas distintas. Cuando en realidad lo que hace el diagnóstico es que le pasa a ese niño. Es el caso de estos chicos. Los chicos son derivados y si yo veo que su medicación entorpece su trabajo, hablo con el terapeuta. O le sacan la medicación o de acá no puede estar. Obvio. ¿Y el índice de reinserción en la escuela? Alto. ¿Alto? Claro, lo que pasa es que en Argentina existen las escuelas, no existe el modelo de integración que ustedes tienen por la LOCSE acá. En Argentina los chicos que tienen dificultades emocionales tienen escuelas para chicos con dificultades emocionales serias, que son algunos de los chicos que viste ahí. Ahí vieron varios chicos. Hay uno que temblaba todo, que le daba de comer al lobo marino, que es una epilepsia mioclónica, diagnóstico de chicos arriba de los 12 años. Ese chico estaba con un diagnóstico de fobia social y de histeria de conversión, y era una epilepsia mioclónica, tenía un festival de espiga onda en su cabeza con el electroencefalograma, con lo cual se murió antes de los 20, como se mueren todas las epilepsias mioclónicas, de origen idiopático. Es decir, estaba medicado, obviamente, por eso se temblaba poco, pero es una epilepsia mioclónica. Y tenés chicos como el que habló en segunda instancia, que tiene una intoxicación por mercurio que le ha dejado un déficit importante, que parecía tonto porque tenía el trastorno del habla y todo lo demás, que es un chico que estuvo becado durante mucho tiempo y después se fue, pero es un chico que estaba en una escuela, obviamente que no era una escuela de educación formal, sino una escuela para chicos con trastornos emocionales severos, así se llama. CENTES, Centro para Estudios con Niños con Trastornos Emocionales Severos. Hay 2 en la capital federal de la República Argentina y no acepta chicos que no tengan trastornos emocionales, es decir, ahí no hay Down, no hay genéticos, hay chicos con trastornos emocionales. Son maestros que además de ser maestros, son psicólogos o psicopedagogos. Tienen que tener la doble función. Y los chicos van seguidos por módulos, no por años. No es la ESO, el liceo, ¿no? Sino por módulos, hasta donde puedan llegar. Donde puedan llegar, ahí ya está. Por eso digo, el modelo es distinto. Yo conozco el modelo de aquí, porque en Canarias justamente soy profesor de La Laguna, de profesorado. Es decir, que doy hace 14 años clases para profesores de primaria, digamos, de inicial y de eso. Pues sí, ¿conoces alguna otra experiencia interesante? ¿Aquí en España o en...? No, fuera. ¿Fuera? Sí, que no sea con animales. Bueno, este congreso que hicimos lo hicimos el año pasado. El primer congreso lo habíamos hecho en el año 2003 en la Facultad de Medicina. Vamos variando de facultad porque como son varias disciplinas. Nosotros tenemos también veterinarios trabajando en el equipo, tenemos etólogos. Nosotros tenemos etólogos que trabajan con nosotros. Esto es muy rico porque está todo mezclado. Nosotros aprendemos mucho de los etólogos. Por ejemplo, cuento una experiencia del etólogo antes de contestarle a Alfred Capellá, que me privilegia con su presencia aquí, el doctor Capellá. El tema es, nosotros le dábamos de comer a los patos, por ejemplo. Voy a contar esto que parece ridículo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los chicos iban a darle de comer a los patos, a esa granja, los patos salían todos corriendo, espantados. Entonces vino el etólogo, miró y dijo, es que a los patos hay que darle la comida agachado.
porque el pato se asusta y es un estrés para el pato. Entonces aprendimos que los chicos le den a comer a los patos con unas cosas que se hacen con botellas cortadas y se le acerca agachado al pato con la comida, entonces el pato tranquilo viene a comer. ¿Sí? Ahora, eso lo tiene que decir un etólogo, yo soy psiquiatra, en realidad no sé qué es el pato o cómo sufre. Entonces el etólogo nos dio estas cosas y fuimos viéndolas, ¿no? Entonces, el segundo congreso lo teníamos que hacer, era latinoamericano también, y se nos ocurrió hacerlo en la Facultad de Veterinaria, porque dijimos, ya que los médicos ya lo tuvieron, ahora vamos con los veterinarios, porque tenemos psicólogos, ahora el próximo lo hacemos en la Facultad de Psicología. Entonces lo hicimos en la Facultad de Veterinaria, y claro, se llamaba Los animales, su impacto en la salud. Y se presentaron experiencias, la dividimos así. Primero, hicimos una mesa redonda para explicar que esto no es zooterapia. Primer drama conceptual que tenemos, porque la gente habla de zooterapia y nosotros detestamos esa palabra. Primero porque aventa falsas expectativas sobre los resultados. Porque entonces los padres confunden y dicen, lo que salva a mi hijo es el perro. Y no es el terapeuta. Y los perros, que yo sepa, hasta este momento no han curado a nadie, son simplemente catalizadores, modificadores, intermediarios, y se utilizan perros en psiquiatría desde William Dock hasta ahora, es decir, 1763, siglo XVIII. ¿Sí? Quiere decir que los perros son simplemente el mejor amigo del hombre, un catalizador, alguien que puede mostrar cierto afecto y devolverlo, pero de ninguna manera cura nada. Por lo cual esto de zooterapia puede producir que un padre que tiene ya bastante angustia con tener un hijo autista, vengan y le digan que los delfines van a curar a su hijo. Entonces el tipo se compra un delfín y lo pone dentro de la bañera. Y esto no es eso. Los animales no curan, entonces lo que hacemos es llamar a esto terapia asistida con animales, que es la forma en que en el mundo se conoce todo esto. Si ustedes entran en TACA en internet, van a tener, además de Cuidar Cuidando, un montón más de experiencias con animales que hay por internet, que están en todo el mundo y que se hacen con animales. Entonces esta mesa redonda primero dirimió este concepto, que no existe la palabra zooterapia. Entonces pusimos ahí a participar etólogos, filósofos, sobre esta cosa. Y después dividimos experiencias con perros, experiencias con caballos, experiencias con otros animales y experiencias que juntaran todo, como la nuestra, que junta animales no convencionales con convencionales en un espacio que el hombre tiene para mostrar la cautivización. Es interesante. Yo hago esto mostrando la cautivización de los animales para tratar de que no cautivicen a los chicos. ¿Está bien? Que lo expliqué antes, ¿no? Con el concepto de secuestro y demás. Entonces, hemos visto muchísimas experiencias con perros que a partir del Congreso se modificaron en cuanto a su nombre y en cuanto a sus objetivos, porque había experiencias con perros que las llevaban a la práctica entrenadores de perros, sin psicólogo, sin médico, sin veterinario, sin acompañante terapéutico. Entonces dijimos, no, esto no funciona, acá tiene que haber gente que haga. Inclusive trajimos a Pauline Quinn al Congreso, que es una monja americana que trabaja con perros en las cárceles. Vino Pauline Quinn, que tiene una historia terrible desde el punto de vista psicológico. Pauline Quinn ha sido una niña golpeada, violada y abandonada, que vivía en la calle en Estados Unidos y quedó muda, siendo niña. Y le devolvió la palabra a un perro que ella tenía y que se lo habían regalado, por lo cual ella se acercó a la gente a partir de que le preguntaran por este perro, y entonces ella comenzó a hablar. Cuando ella logra salir de este mutismo, se ordena en una orden religiosa de los dominicos, ya teniendo una hija que se la había capturado del Estado, y por supuesto nunca más la vio, porque era menor de edad, y en Estados Unidos menor de edad
soltera que tenga un hijo, chao. Se ordenó en los dominicos y entonces dijo, como a mí un perro me devolvió el habla, yo voy a utilizar los perros para trabajar con aquella gente que más lo necesita. Entonces se metió en las cárceles de Estados Unidos a trabajar con los convictos, inclusive con los más peligrosos, tratando de que ellos le ayuden a entrenar perros que después se usan socialmente. Es decir, lazadillos, perros para detectar droga, todo lo demás que se hacen en las cárceles. Eso hace Pauline Quinn, que hoy tiene 60 y pico de años, que ya tiene ese programa metido en Bélgica, en Italia, también en Argentina y en Estados Unidos en varios estados. Así que vino ella con su perro, que es un Doberman, que además es argentino, interesante, y es hijo de un argentino, de un campeón argentino, que es una maravilla. El perro le levanta las monedas, le trae el teléfono, le abre la puerta. Es un perro de trabajo. Además lo dice encima, dice, yo no soy una mascota, soy un perro de trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con las mascotas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vino Pauline Quinn, así que vimos muchas experiencias que pudimos trabajar así, que había en Chile, en Uruguay, en Paraguay, que estuvieron contando sus experiencias, con caballos en muchos lugares trabajados de distintos lugares. También hay gente que se dedica a tener caballos, pero a pasear los chicos. Ponen el caballo, le da vuelta, le ponen un chico encima, entonces no importa qué patología tenga el chico. Por lo tanto, eso es para pasear a los chicos. Pero no es una experiencia en relación a lo que estamos haciendo nosotros, que es dirigir, fundamentar esto a partir de la ciencia. Entonces apareció un doctor que trabaja en Olavarría, en Argentina, que es un ex saltador, que tiene trabajando chicos, solamente trabaja con motores. Y tú no sabes las cosas que hace con los motores, porque hace todo un estudio del chico de la marcha, y de acuerdo a la marcha de ese chico, que son en general chicos que tienen parálisis cerebral mínima o parálisis cerebral de segundo grado, él le hace el registro de la senda, y en base a cómo pisa ese chico, él le va poniendo el caballo que corresponde con la montura que corresponde para que el movimiento del caballo le vaya devolviendo a ese chico la vertical. No te puedes explicar las cosas que hace ese tipo con los caballos en la República Argentina. Un tipo que no lo conoce nadie, que aprendió en Italia por el método Daniele, que es un método para hacer equinoterapia. Y el tipo hace todo un estudio maravilloso de cada uno de los chicos con el registro de esto y demás, y te muestra a posteriori cuál es el resultado. Y vos ves un chico que está totalmente fuera de su eje y demás, y cuando termina todo el tratamiento y todo el trabajo que ellos hacen con los caballos, como el chico vuelve a poner su posición erecta. Entonces, bueno, vimos esto también, ¿no? Que había gente que utilizaba los caballos, pero no tenía idea que había monturas especiales, que había que estudiar al chico para ver qué tipo de chico subía un caballo. Entonces, se fueron viendo estas cosas, digamos, ¿no? Y después experiencias como la nuestra no hay. No hay experiencias en el mundo hechas en zoológicos. No hay ninguna, es la única. Yo ya estuve desde el año 90 que empezó esta experiencia, que yo la inventé en el año 89, pero empezó a funcionar en el 90 en la República Argentina, y que todo está aquí, en este libro que tiene Yoroi, acá en Berliner 20, y que lo publicamos ahora, es el segundo del invento de la herramienta. El primero lo publicamos en el 98 y esta es una reedición que no es exactamente la misma porque todos los capítulos han sido modificados. Lo he presentado en Inglaterra, en la Tavistock, en Italia, en Florencia, con la gente de Basaglia, en Chile, en el Congreso Mundial de Psiquiatría Infantil en el año 99, en Uruguay, en Brasil, en Alemania, aquí, varias veces. Aquí, por ejemplo, lo vino a ver Katcher, este programa. El profesor Katcher trabaja en Pensilvania, en una institución privada para niños con trastornos emocionales, y cuando vine aquí el profesor Bayún me pidió que en un break de presentar a Katcher y a Rosquet de Nueva York un video, que no eran estos, era un video muy casero
que teníamos en aquel momento, y Katcher se mostró muy sorprendido y aplaudió y dijo: esta experiencia me ha enseñado que yo lo que he hecho es institucionalizar a los animales. Porque la idea era utilizar espacios que ya la comunidad tiene. ¿Por qué crear un espacio para adentro? Esto sería al revés. Sería como institucionalizar animales y volver a cerrar el círculo, es decir, volver a poner nuevamente del otro lado del... Y es realmente una cosa interesante la que este colega aportó, ¿no? Para mí fue novedoso, ¿no? Muy interesante. Cuando vieron todo esto, los belgas dijeron que ellos no conseguirían, los belgas y los escoceses, que ellos no conseguirían ningún psiquiatra que se quiera ensuciar para hacer esto. Los americanos dijeron definitivamente que por los seguros que tienen que pagar esto sería imposible de implementar en Estados Unidos. Estuve en Chicago también, estuve en Nueva York, estuve en Boston, y estuve en Washington presentando este programa. Nadie lo imita, nadie lo hace, porque en realidad lo que vos necesitas es una decisión política y además tener un equipo de trabajo que esté convencido de que esto es útil. Tan útil como tener un tratamiento intramural. Los efectos terapéuticos que nosotros vemos se dan por lo que dice el cuidador en el coso. Lo que dice el cuidador es: yo, entre el animal y yo, es decir, entre él y el animal, se crean lazos de afecto, dice él. Que no es solamente un trabajo, dice el cuidador, estoy escuchando. Y lo mismo que él siente, sienten los chicos. Por supuesto, lo primero que pierde un chico que tiene una patología de este tipo es la ternura. Como los pacientes adultos, lo primero que pierden es el aseo personal, se retraen y demás, los niños lo que pierden es todo ese espacio de ternura. Y esto se lo devuelve. Empiezan a ser útiles, empiezan a sentir necesarios. El uniforme le da una nominación. También han visto que los animales del zoológico no son un grupo de animales irreconocibles, tienen nombre. Cada animal del zoológico tiene su nombre. Ahí lo vieron a Pancho, vieron que lo llaman por su nombre. Cada animal tiene su nombre. No es para estos chicos que alguien tenga su nombre, esté nominado, interesante. Pero además tiene un uniforme, que es el mismo uniforme que tiene el cuidador. Con lo cual él siente que forma parte de esta vía. Es decir, está pegado a esa vía de relación. Es maravilloso. Una sola experiencia de lo que se puede proyectar. Teníamos un niño que era doblemente abandonado. Doblemente abandonado quiere decir que era un chico adoptado, abandonado por sus padres adoptivos y vuelta a adoptar. ¿Sí? Se llamaba Diego. Y otro chico que venía, reciente, muy nuevo, que había sido abandonado por sus padres biológicos. Y que como no lo querían, había estado en el hospital y estaba esperando para ser integrado en una casa de medio camino. Entonces, en un momento determinado, estos dos chicos, por una circunstancia que hubo en el zoológico, donde estos niños por ahí encuentran animales que se caen, se había encontrado una pequeña grulla que se había caído de un nido y entonces la agarraron entre varios y se la llevaron a sanidad, al servicio sanitario. Y estábamos hablando de ese episodio cuando este chico doblemente abandonado y el otro abandonado por sus padres biológicos se encuentran conmigo. Y entonces uno de ellos dice, el doblemente abandonado dice: ¿viste que encontraron una grulla? Digo, sí. Y el chico dice: ¿lo sabrá su papá? Automáticamente le dice al otro: ¿y vos qué estás haciendo acá? Y le dice: a mí no me quiere mi mamá ni mi papá y me van a mandar a Varadero, a una casa de medio camino. El más grande, que había dicho, el doblemente abandonado, lo abraza y le dice: yo conozco ese lugar, vas a estar muy bien ahí. Era mentira, yo no conocía absolutamente nada. Pero le hizo del papá. Pero le hizo del papá y le hizo una proyección en relación al tema
donde estas cosas empiezan a circular. ¿Entiendes? Tengo de anécdotas de esas. Hay otra niña que en el hospital era terrible porque rompía todo lo que había, muy violenta, pero en el zoológico nunca tuvimos ningún problema. Trabajaba, venía libremente, porque los niños vienen libremente, no vienen acompañados. Entonces, en un momento determinado, en el hospital le plantean, le dice: Alejandra, qué raro, tú que eres tan violenta aquí, te portas tan mal, qué raro que en el zoológico nunca has tenido ningún problema. Entonces ella le contesta: bueno, porque yo no soy tonta para hacerme la loca. Muy bien, les agradezco muchísimo. Muchas gracias.